Las artes marciales son un camino interesante. A lo largo de mi vida he practicado varias de ellas, y aunque no tengo ningún cinturón negro, considero que he aprendido algo de cada una. Reflexionando sobre ello fue que decidí hacer esta serie, además de que me resultan el pretexto perfecto para dibujarme como artista marcial. Así que, aquí les presento mi camino en las artes marciales. Capítulo 2. Grappling. Y estamos en este segundo capítulo de mi camino en las artes marciales. Como habrán visto en el título y como me oyeron mencionarlo, hoy vamos a hablar de grappling. Abarcaremos dos estilos distintos, lucha olímpica y jiu-jitsu. Decidí englobarlos en un solo video debido a que cada uno lo practiqué durante un periodo de tiempo bastante corto y no alcanzaría para un video. Pero tampoco quería dejarlos fuera, pues aunque haya tenido una experiencia mínima, considero que también formaron parte de mi camino. Les contaré en el mismo orden en el que sucedieron, así que iniciemos hablando de la lucha olímpica. Esto sucedió cuando tenía 13 años. Si vieron el video sobre Taekwondo, quizás recuerden que por esta época andaba bastante fuera de forma, y era necesario agregar una actividad física a mi vida. Pues bueno, unos años antes de entrar a Taekwondo, me inscribí a la lucha olímpica. El motivo fue, como quizás se lo imaginen, una obsesión pasajera. Y es que en ese entonces me gustaba mucho la lucha libre mexicana, particularmente la AAA. Incluso tengo varias fotografías con luchadores de esa compañía. Y fue, de hecho, un consejero escolar quien me dio la idea. Había un gimnasio cerca de mi casa que era manejado por el estado, así que los costos eran muy bajos, y tenían muchas disciplinas como boxeo, gimnasia, baloncesto, fútbol, y bueno, muchos otros, incluida la lucha olímpica. El consejero me dijo que aunque no me gustara mucho el ejercicio, podría encontrar alguna actividad que disfrutara, y entre pláticas surgió el hecho de que me gustaban las luchas, así que me habló de esa opción y la tomé. Los primeros días fueron una carnicería, y yo era la res. El ejercicio era duro. Los luchadores no solo son fuertes, sino ágiles. La mayoría de ellos pueden hacer mortales, caminar con las manos sin problemas, y bueno, muchas otras cosas más. Para alguien que iba con una condición tan deplorable como yo, pues eso, cada día regresaba más adolorido a casa, y a la mañana siguiente despertaba aún más adolorido. A pesar de todo, tuve la suerte de tener dos compañeros de edades similares a la mía, que también eran novatos en el campo, así que se llegó a formar algo de compañerismo. En algunas sesiones nos ponían a practicar una misma técnica durante la mayor parte de la clase. Todos los alumnos se ponían en parejas, y luego se turnaban para realizar una proyección al otro. Así, uno practicaba la técnica y el otro la forma de caer. Debido a que éramos un número impar, los novatos casi siempre practicábamos juntos. Luego de una semana, agregábamos una técnica de los ejercicios, lo que más nos gustara. Aunque se seguía sintiendo muy pesado, esto le dio un toque más divertido al entrenamiento. Estuve ahí un par de meses, y el motivo por el que dejé de ir es un poco vergonzoso de contar. Pero bueno, durante una lucha de práctica mi oponente me derribó, y por algún motivo de novato no caí como debía, lo cual es arqueando la espalda. En cambio, el instinto me hizo intentar apoyar la mano. Esto causó un sobreesfuerzo en el tendón y causó una inflamación. ¿Alguna vez se te ha inflamado un tendón? Duele horrible. Aún con todo, podríamos decir que tuve suerte. Caer con la mano de esa forma puede traer consecuencias mucho más horribles, como una luxación o lo que llaman la fractura de la tríada terrible. Y solo tuve una lesión de tendón que se curó en 2 semanas,
así que eso fue bastante suerte. Pero debo admitir que el jefe de ese entonces no toleraba el olor en lo absoluto. Así que ese dolor, con una recuperación que en ese entonces se sentía muy lenta, fue suficiente para ahuyentarme del entrenamiento. De esta forma terminó mi camino en la lucha olímpica. Así que pasemos al siguiente estilo. Y para eso tenemos que hacer una elipsis de varios años. Tal vez recuerdes que en el video sobre el taekwondo mencioné que empecé a practicar un arte marcial extra durante las vacaciones de verano. Y todo empezó por ese sentimiento de querer ser un artista marcial, de querer mejorar de alguna forma. Pensé que si aprovechaba las vacaciones para salir a correr por las mañanas, me haría mucho mejor. Después de todo, es la práctica usual de los boxeadores y peleadores de MMA. No tenía una ruta establecida, así que simplemente salí a correr por las calles cercanas de mi casa, explorando lugares por los que no solía andar habitualmente. Y justo en el primer día, me encontré con un dojo de algo que parecía desconocido. Era una clase en la que todos vestían gi y estaban practicando con bokens, o espadas de madera. El profesor vestía una hakama, así que di por hecho que se trataba de una clase de kendo. Entré y pedí informes. No era kendo como pensaba, sino jiu-jitsu. De todos modos, el estilo se me hizo interesante, así que decidí inscribirme a la clase de la mañana durante las vacaciones. Mientras me inscribía, pregunté si no habría algún problema con el hecho de que yo practicara taekwondo. Y en ese momento el instructor me aseguró que no habría ninguna clase de problema. Pero a la larga sí que pareció haberlo. Pero bueno, vamos por partes. El Jiu-Jitsu, como probablemente ya saben, es un arte marcial que se centra principalmente en técnicas de control, proyecciones y lucha en piso. Por lo que tengo entendido, fue creado en la época de los samuráis para usarse en caso de perder las armas durante la batalla. Por eso es que los estilos japoneses aún incluyen el uso de boken en el entrenamiento. Su estilo deportivo se divide en 3 fases. La primera es una lucha de pie, intercambiando puñetazos y patadas, como en un combate de karate. Se consiguen puntos al marcar una técnica en el torso o la cabeza del oponente. La segunda es un forcejeo, también de pie. Los competidores intentan derribarse. Aquel que derriba primero se lleva el punto. Y la última parte es una lucha en piso. El objetivo es apoyar la espalda del oponente contra el piso y si logras mantenerlo así por 10 segundos, ganarás ese punto. Debido a la primera fase, es habitual que los practicantes de Jiu-Jitsu complementen su aprendizaje con otro arte marcial. Por eso es que en teoría no había ningún inconveniente en que yo practicara taekwondo. En teoría. Con una actitud que era francamente arrogante, el profesor constantemente me decía que corregiría mi técnica de pateo. Menciono que es arrogante no porque yo fuera particularmente bueno, sino porque él ni siquiera había visto mi pateo. Infería que necesitaba arreglarlo porque venía de un estilo distinto. Por cierto, en el tiempo que estuve ahí, nunca practicamos técnicas de pateo. Después de un tiempo comenzó a haber algún tipo de rivalidad, no sé bien cómo definirlo, con el sobrino del profesor. Era un sujeto de unos 30 años que practicaba Kung Fu y constantemente quería medirse conmigo, diciendo algunas cosas de desprecio hacia el taekwondo. Quienes hayan practicado algún estilo de arte marcial, quizás ya conocen a este tipo de persona. El típico "mi estilo le gana al tuyo". Incluso empezó a referirse a mí como taekwondo, como si fuera algún tipo de insulto o ofensa. Ese tipo, oye taekwondo, no sé qué. En su momento no le di demasiada importancia, pero luego de pensarlo un poco mientras preparaba este video, se me hizo particularmente ridículo que un señor de 30 años tenga ese tipo de actitud. Y bueno, resulta que hubo un torneo.
un evento pequeño para ir haciendo amigos, ganar un poco de experiencia en combate y ese tipo de cosas, ¿no? Un poquito para curtir a los novatos, por así decirlo. Yo dudé en entrar, tenía solo unas cuantas semanas de haber empezado y recién conocía como 2 o 3 técnicas de derribos y 2 o 3 técnicas de control en piso, pero el profesor me convenció de entrar de todos modos. Todo parecía augurar a algo épico. Tanto el señor ridículo del Kung Fu como yo solo debíamos ganar 2 rondas y nos encontraríamos en la final del torneo. En nuestro peso, claro. Como una épica película de 2 rivales enfrentados en la final de un torneo. Ambos ganamos la primera ronda farmeando puntos gracias a la primera parte del combate. Luego de eso, ambos perdimos en la segunda ronda. De todos modos, nuestro ansiado combate llegó para disputar la medalla de bronce. En los primeros segundos, él me golpeó el pecho con un puñetazo y fue amonestado, supuestamente por no controlar el puño. Pero quiero serles muy sincero, ese puño no hizo nada de daño y él tenía una buena potencia, por lo que de hecho sí que llevaba control. Ahora que conozco más sobre la competencia como el karate, pienso que esa amonestación en realidad vino de no completar la técnica, en el sentido de recuperar la posición inicial. En fin, que ambos seguimos combatiendo, y debido a que él era practicante de Kung Fu y yo de Taekwondo, pasamos la mayor parte del tiempo en la primera etapa de la competencia, intercambiando puños y patadas. Estuvimos así hasta que el referee nos llamó la atención y pasamos a la segunda fase, la de forcejear de pie intentando tirar al otro. Este punto se lo llevó él, hizo una maniobra extraña en la que me derribó. Sin embargo, no le salió del todo bien. Por la forma en que lo hizo, caí sobre él. Aproveché el momento y logré dominar la fase de control de piso, ganando ese punto. Al final me llevé la victoria por la cantidad de puntos. Gané la medalla de bronce, la cual ya no tengo debido a que se me ocurrió la cursilería de regalársela a la chica que me gustaba. Es posible que hablemos sobre ella hasta en el siguiente video. No lo sé, puede ser. Por el momento centrémonos en lo que ocurrió después del torneo. Cuando fui al siguiente entrenamiento, este tipo empezó a comportarse de forma más alfa de lo usual. Estaba resentido. Me estuvo diciendo su mierda durante literalmente la mitad de la clase. Hacia el final, todo se estaba haciendo más personal. Estaba pasando de despreciar el taekwondo a llamarme mediocre por practicarlo. Al principio no le di importancia, pero de vez en cuando volteaba a ver al profesor para ver si reaccionaba de alguna forma. La cara del sensei era como de orgullo, así que supuse que era el tipo de ambiente que a él le gustaba tener en el dojo. Algún tipo de rivalidad entre compañeros para que se empujen el uno al otro a ir mejorando, o no sé, algo por el estilo. Entonces decidí entrar al juego. Le dije algo como: pues mi taekwondo fue suficiente para vencerte en el torneo. La expresión que puso me hizo darme cuenta de que en efecto la cosa era personal. Volteé a ver la cara de mi profesor y su rostro de orgullo había desaparecido. Ahora mostraba una mezcla de decepción y enojo. Se veía como aquel meme de tu papá dándose cuenta que no será abuelo. Tenía justo la misma cara que ese señor. Obviamente me sentí confundido. No podía entender, e incluso hoy en día no entiendo, por qué ambos se veían tan enojados conmigo por señalar un hecho como respuesta a los constantes ataques verbales del otro sujeto. Bueno, puedo entender el resentimiento del señor ridículo del Kung Fu, pero ¿el profesor? Bueno, la diarrea verbal de Don Ridículo empeoró por un momento, diciendo lo típico de tuviste suerte y cosas por el estilo, terminando con si fuera una pelea real te parto tu madre. Y fue hasta ese momento en que el profesor intervino.
¿Acaso venía a mi rescate luego de que su sobrino amenazara mi integridad física? Es posible que haya sido su intención, pero a quien le llamó la atención fue a mí. Entre muchas cosas, dijo que tenía que tomarme el jiu-jitsu más en serio, lo cual no sé de dónde vino, pero culminó con algo tipo: no vienes aquí para divertirte. ¿Y saben algo? Yo de hecho sí iba para divertirme. ¿Por qué otro motivo tomaría un extracurricular por decisión propia? En fin, esa fue mi última clase de jiu-jitsu. Las vacaciones estaban por terminar, así que no podía seguir yendo a las mañanas y mis tardes ya estaban ocupadas por el taekwondo. Además, con una actitud tan ridícula que ya no era única de Don Kung Fu, sino que el profesor empezaba a hacerle segunda, pues, ¿para qué quedarse? Y, en fin, este fue mi final en el camino del jiu-jitsu. Y este es mi dibujo terminado. Te recuerdo que si te gustan mis dibujos, puedes seguirme en cualquiera de mis otras redes sociales. Todas están en la descripción del video. Y sin más por decir, me despido. Nos veremos en la arena.